Bienvenidos a la clase número 1 de precauciones estándar y precauciones especiales. Precauciones estándar. ¿Cuál es la definición? Es el conjunto de procedimientos que están destinados a minimizar el riesgo de adquirir enfermedades por el personal que brinda atención en salud al exponerse a productos biológicos potencialmente contaminados durante la práctica clínica. Las precauciones estándar son 5. La higiene de manos, el uso de equipo de protección personal, la prevención de accidentes cortopunzantes, la higiene respiratoria o buenos hábitos al toser o estornudar y el manejo de equipos, desechos y ropa del paciente. Veremos cada uno de estos puntos y se los voy a explicar en detalle. La higiene de manos tiene como objetivo remover la flora transitoria de la piel y reducir la flora residente de las manos. De este modo disminuye el riesgo de transmisión de agentes infecciosos a una persona susceptible. Personas susceptibles se consideran los pacientes a los cuales nosotros atendemos y el resto del equipo o de personas que brindan atención en salud junto a nosotros. La higiene de manos están incluidos el lavado clínico quirúrgico de manos y el uso de alcohol gel. El lavado de manos es la medida más importante, más simple y económica en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Pero lamentablemente la adhesión del personal de salud, según los estudios, muestran que no supera el 30 o 40%, lo que es bajísimo, lamentablemente. Este procedimiento se realiza con agua y jabón, que puede ser jabón neutro o antiséptico, y dentro del jabón antiséptico tenemos el jabón de triclosan o de clorhexidina. El procedimiento tiene una duración de 40 a 60 segundos. La técnica del lavado de manos, del lavado clínico de manos y del lavado quirúrgico es una técnica muy específica. Vamos a referirnos principalmente al lavado clínico de manos, que es el que se debe realizar con mayor frecuencia dentro de los establecimientos de salud. Esto es enseñado en pregrado a todos los estudiantes de las carreras del área de la salud, ya que es un procedimiento básico dentro de la práctica clínica. Así que en este tema no me voy a detener. El uso del alcohol gel. La aplicación del alcohol gel se debe aplicar en las manos siempre que estén limpias y secas. Si las manos están con materia orgánica o están sucias, tiene que realizarse el lavado clínico de manos. No nos sirve el alcohol gel porque se inactiva, por lo tanto es inefectivo. La introducción del uso del alcohol gel fue una medida bastante positiva, ya para mejorar ese bajísimo porcentaje que había de lavado clínico de manos. Con esto, con la creación del uso del alcohol gel, subió un poco la adherencia de la higiene de manos en general. La duración del procedimiento es alrededor de 20 a 30 segundos, pero no se puede utilizar en brotes de Clostridium difficile o en rotavirus porque estos microorganismos son resistentes al alcohol. La técnica también es una técnica específica, un poco similar al lavado clínico de manos, ya que se debe aplicar el alcohol gel en la palma, entre medio de los dedos, en el dorso de la mano, ya en la zona de las uñas también, y se debe dejar un momento que las manos se sequen al aire. No se seca con papel, se secan al aire libre. Para que nuestras manos sean seguras, también debemos considerar otros aspectos. Nuestras uñas deben estar cortas y limpias. No podemos utilizar esmalte de uñas porque aunque sea transparente, se producen microgrietas que son invisibles a la vista, donde se acumulan microorganismos y son una fuente de infección. También no podemos utilizar joyas como anillos, pulseras o relojes, ¿ya? Porque también son una fuente de infección, se acumulan microorganismos en ellos. Y tenemos que procurar que nuestro uniforme sea de manga corta para que queden nuestras manos y nuestros brazos libres desde el codo
y poder realizar el lavado de manos como corresponde. La Organización Mundial de la Salud determinó 5 momentos para la higiene de las manos y estos también fueron establecidos por el Ministerio de Salud de nuestro país. Tenemos entonces que aplicar higiene de manos antes de tocar al paciente, o sea, antes de atender a cada paciente tenemos que realizar higiene de manos. Lavado clínico de manos, utilización de alcohol gel. También antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Si nosotros queremos, por ejemplo, acomodar al paciente, ayudarlo a sentar en la cama, hacer la cama del paciente, donde solamente vamos a tocar la cama o acomodarle el almohadón o la almohada, tenemos que también realizar higiene de manos. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, siempre nosotros tenemos contacto con algún líquido corporal del paciente, ya sea orina, sangre, vómitos, secreciones bronquiales, ¿ya? Tenemos que realizarnos lavado clínico de manos. No sirve el uso de alcohol gel porque nuestras manos van a estar sucias con fluidos corporales. El cuarto momento dice después de tocar al paciente, o sea, después de que nosotros terminamos de atender a nuestro paciente, tenemos la obligación de hacer higiene de manos. Y de ahí vamos a atender al paciente siguiente. Y el quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente. Si nosotros, por ejemplo, le vamos a entregar la mesa, le vamos a acercar la mesa de alimentación, le vamos a acomodar la bandeja, le vamos a ayudar a dar la comida, le vamos a ayudar a sacar algo del velador. Eso es la unidad del paciente. Tenemos, después de haber tocado la unidad del paciente, que hacernos también higiene de manos. El uso de equipo de protección personal. Vamos a ver los guantes. El objetivo de los guantes es prevenir que el material contaminado tenga contacto con nuestras manos y así, obviamente, evitamos transmitir esos microorganismos a otros pacientes o al personal de salud. Cuando utilizamos guantes, cuando vamos a tener contacto con secreciones o fluidos corporales del paciente o excreciones. En caso de que tengamos dermatitis o lesiones de piel en nuestras manos, también utilizamos guantes como modo preventivo. Y los guantes tenemos que retirarlos antes de tocar otra superficie o otro paciente. Ya, los guantes se utilizan para un solo paciente, no para todos los pacientes o para atender a más pacientes. Los guantes estériles solamente se utilizan en procedimientos invasivos. ¿Cuáles son los procedimientos invasivos? Los procedimientos quirúrgicos que se realizan en pabellón o los procedimientos de cirugía menor o cuando vamos a hacer algún procedimiento en que vamos a entrar a una cavidad estéril, como por ejemplo cuando nosotros instalamos una sonda vesical, un catéter urinario. Y el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Eso que quede claro. Antes de ponernos los guantes, nos hacemos lavado clínico de mano, después nos ponemos los guantes. La protección facial. El objetivo de los protectores faciales son prevenir que el personal de salud se ponga a recibir material contaminado en la boca, en la nariz o en la conjuntiva de los ojos. Y existen varios tipos de protección facial. Tenemos la mascarilla quirúrgica, que es la más utilizada, que es una mascarilla de papel. Tenemos la mascarilla N95, que se utiliza en casos más específicos, como por ejemplo en pacientes con tuberculosis. Tenemos el protector ocular o antiparra, que son una especie de lentes, pero más amplios para que cubra toda la zona de los ojos. Y tenemos el escudo facial, que cubre completamente la cara y que es transparente para permitir que podamos visualizar lo que vamos a realizar. El delantal y pechera.
El objetivo es prevenir que la ropa, nuestro uniforme, se contamine si es que durante la atención que vamos a brindar tenemos riesgo de salpicaduras con fluidos corporales. El delantal que vamos a utilizar encima de nuestro uniforme es un delantal amplio que cubre totalmente nuestra ropa. Y si hay riesgo de salpicaduras con sangre o fluidos corporales, es necesario utilizar también sobre el delantal una pechera plástica que es desechable. Es importante la secuencia de cómo vamos a retirar todos estos elementos de protección personal. Si nosotros tenemos puesto delantal, pechera, antiparras o protección ocular o facial, mascarilla, gorro, por ejemplo. Lo primero que retiramos son los guantes y el delantal en forma simultánea. Luego retiramos la protección ocular, la protección facial y el gorro. Lo último que se retira es la mascarilla y después de eso hacemos lavado clínico de manos, siempre. En la prevención de accidentes cortopunzantes, el objetivo es prevenir la transmisión de enfermedades que se producen a través de la inoculación de objetos cortopunzantes que están contaminados con sangre o fluidos corporales de alto riesgo, como son las agujas, ya sean hipodérmicas o de sutura, el bisturí, las bránulas o los scalp. El material cortopunzante debe ser eliminado inmediatamente después de usarlo. No hay que manipularlo, ¿ya? Y se eliminan recipientes resistentes a las punciones y además esos recipientes son impermeables. Importante mencionar, ¿ya? Que como medida preventiva de contagio se exige que todo el personal de salud, incluyendo los estudiantes en práctica, tienen que tener puesta la vacuna contra la hepatitis B, las 3 dosis, ¿ya? Porque cuando nosotros tenemos un accidente cortopunzante tenemos un altísimo riesgo de contagiarnos de SIDA y de hepatitis B. Lamentablemente contra el VIH no existe vacuna, pero contra la hepatitis B sí. Estas cajas de desecho material cortopunzante se llenan hasta 2/3 de su capacidad. Luego se sellan y son retiradas para ser incineradas. Existen 4 reglas del no para prevenir este tipo de accidentes. No eliminar material cortopunzante en las bolsas de basura, porque el personal de aseo que retira la basura tiene un altísimo riesgo de accidentarse, puncionarse con este material. No separar la aguja de la jeringa con la mano, eso se hace con una pinza. No manipular elementos cortopunzantes con negligencia, debemos cumplir con las normas establecidas. Y no recapsular las agujas. Las agujas se eliminan directamente con una pinza dentro de la caja de desecho de material cortopunzante. Higiene respiratoria o buenos hábitos al toser y estornudar. Cuando nosotros o el paciente, porque esto también lo tenemos que enseñar a nuestros pacientes, vamos a toser o estornudar, tenemos que cubrir nuestra boca y nariz con un pañuelo desechable que luego vamos a eliminar y posterior a eso nos vamos a hacer un lavado clínico de manos. O podemos cubrir con el antebrazo la boca al toser o estornudar. Cualquiera de las dos medidas son válidas. En cuanto al manejo de equipos de desechos y ropa del paciente, veamos primero los equipos. Ojalá, en lo posible, los equipos deberían ser de uso individual. ¿Qué tipo de equipo? Los termómetros, esfingomanómetros, estetoscopios. Lamentablemente, por un tema de costos,
la mayoría de las veces en los hospitales estos equipos son compartidos con otros pacientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que estos equipos, como el termómetro, lavarlos con agua y jabón por arrastre y luego desinfectarlos con una tórula de algodón con alcohol al 70%. Los estetoscopios. La campana del estetoscopio se debe limpiar entre cada paciente con alcohol al 70%. La losa. La losa con que el paciente recibe su alimentación se realiza el procedimiento habitual, que es lavarla con agua y detergente. Eso se hace en la central de alimentación y para eso se utiliza, obviamente, que el personal que lo realiza, guantes gruesos. La ropa. La ropa de los servicios hospitalizados de responsabilidad de la lavandería, la ropa de cama y la camisa del paciente. Ya, la ropa limpia se almacena en muebles limpios y cerrados, protegidos del polvo y la humedad, que están ubicados en un lugar muy específico dentro de cada servicio. Y la ropa sucia se deja también en contenedores especiales en el área sucia de esos servicios. Ya esos contenedores son lavables y que después son retirados por el personal de lavandería, que pasa con unos carros grandes, herméticos, cerrados, y va metiendo adentro la ropa sucia para que después reciban todo el proceso de lavado, ¿ya? Y posterior a eso son devueltos a los servicios en las condiciones que corresponden, limpios y listos para ser utilizados. Los desechos biológicos. Aquí tenemos los desechos que son patológicos o que están contaminados con sangre o con fluidos corporales. Deben ser desechados según las normas de REAS. ¿Qué son las REAS? Son los residuos de establecimientos de atención en salud. Esto está normado dónde tiene que ir cada tipo de basura. Eso lo van a ver en una clase posterior, por lo tanto no me voy a detener en este tema. Solo les voy a explicar que van en bolsas plásticas específicas y rotuladas, porque muchos de estos materiales también son incinerados. El manejo de derrames de sangre o fluidos corporales de alto riesgo. Ya se debe limpiar la zona donde ocurrió el derrame con detergente, después se seca, se aplica con cloro al 0,5% y esto debe ser realizado por el personal de aseo, que debe utilizar guantes, pechera plástica, antiparra también por si hay riesgo de salpicaduras. Existen también las precauciones especiales, que son según el mecanismo de transmisión de los microorganismos y que son llamadas también aislamientos. ¿Qué son estos aislamientos? Son el conjunto de procedimientos que permite separar a los pacientes infectados con ciertas patologías específicas del resto de los huéspedes susceptibles, que ya les expliqué, que eran el resto de los pacientes y el personal que atiende también a los pacientes. Y esto se realiza durante el periodo de transmisión de esa enfermedad. Por lo tanto, este aislamiento permite cortar la cadena de infección de acuerdo a la vía de transmisión de esos microorganismos patógenos. Y existen tres tipos de aislamientos: los aislamientos en gotita, aislamiento de contacto y aislamiento vía aérea o respiratoria. El aislamiento en gotitas. El objetivo de este aislamiento es disminuir el riesgo de adquirir infecciones que son transmitidas a través de las gotitas, ya que se eliminan del organismo al respirar, al hablar, al toser o estornudar. ¿Ya? Estas gotitas tienen un diámetro mayor a 5 micrones, por lo tanto, permanecen un tiempo suspendidas en el ambiente, en el aire, y luego por su peso decantan al suelo en un radio de 1 metro alrededor del paciente. Por lo tanto, las medidas de aislamiento en gotitas se establecen
dentro del metro que rodea al paciente, alrededor del paciente. ¿En qué casos o en qué patologías se indica el aislamiento en gotitas? Se indica en las infecciones respiratorias agudas en pacientes pediátricos, cuando no se conoce la causa, el agente etiológico no está identificado. En las infecciones invasivas por influenza o por meningitis también se utiliza esto. En los casos de difteria e infecciones por enterocócicas del aparato respiratorio también. Ya en caso de infección respiratoria por micoplasma o por neumonía atípica, en los casos de coqueluche o tos convulsiva y en los casos de infecciones por virus anta también. Y quiero destacar que también se utiliza aislamiento en gotitas en los pacientes con coronavirus. Los pacientes con un coronavirus se utiliza aislamiento en gotitas y también aislamiento en contacto, los dos tipos de aislamiento. ¿Qué se hace cuando hay un paciente con aislamiento en gotitas? Primero, las precauciones estándar y dentro de esto está el lavado clínico de manos. El paciente tiene que estar en una habitación individual o en una sala común, pero tiene que estar separado a más de 1 metro entre un paciente y otro. Los pacientes que tienen igual diagnóstico, la misma patología, pueden compartir también habitación. Debe haber artículos de uso exclusivo, que solamente los utiliza el paciente, donde están los termómetros, la chata, el esfingomanómetro que se utiliza para tomar la presión, el fonendoscopio o estetoscopio y el pato urinario. Y debe haber una señalética, un cartel un cartel grande que dice aislamiento por gotitas, para que todas las personas que entren en la habitación o se acerquen al paciente lo sepan y tomen las medidas correspondientes. Y para este tipo de aislamientos se exige el uso obligatorio de mascarilla en un radio de 1 metro alrededor del paciente. El aislamiento de contacto está orientado a reducir el riesgo de infecciones transmitidas por contacto directo, contacto directo con el paciente al tocar al paciente o indirecto, que es cuando tenemos contacto con los materiales que han sido utilizados por el paciente o que han estado en contacto con él. El aislamiento de contacto no requiere habitación individual, ya solamente se utiliza habitación individual en las heridas que están infectadas y que son demasiado extensas, que necesitan un cuidado especial. Los pacientes con el mismo diagnóstico pueden compartir habitación. Ya para la atención de este tipo de paciente que está con aislamiento de contacto, se utiliza guantes y delantal en forma obligatoria, delantal manga larga. También artículos de uso exclusivo como son el termómetro, la chata, el esfingomanómetro, el fonendoscopio y el pato urinario. Esos quedan en la unidad del paciente porque son de uso exclusivo del paciente con aislamiento de contacto. ¿En qué caso se aplica el aislamiento al contacto? En caso de infecciones por bacterias multiresistentes como el Staphylococcus aureus, el Acinetobacter baumannii, Klebsiella, Pseudomonas principalmente originosas, Enterococcus y Enterobacter. También en las infecciones entéricas por Escherichia coli enterohemorrágica, por Shigella, por virus de la hepatitis y por rotavirus. Ya este tipo de infecciones entéricas son más frecuentes en los servicios de pediatría. También el virus respiratorio sincicial, que también es más frecuente en los servicios de pediatría. En las lesiones de piel altamente contagiosas como el herpes simple, pero que está diseminado en gran parte del cuerpo, y el impétigo también, que es una infección bacteriana que también cuando está diseminada en gran parte del cuerpo. Y también se utiliza aislamiento de contacto en los casos de coronavirus. En los casos de coronavirus, quiero aclarar que se utilizan dos tipos de aislamiento, el aislamiento de contacto y el aislamiento en gotitas también. El aislamiento vía aérea o también llamado aislamiento respiratorio ya se utiliza para disminuir el riesgo de adquirir infecciones
que se transmiten a través de las gotitas que se eliminan al respirar, hablar, al toser o estornudar, ya que contienen microorganismos que tienen un diámetro ya de 5 micrones o menos. Son más pequeñas que las de la vía del aislamiento en gotitas. Por lo tanto, estas permanecen en suspensión en el ambiente, por lo tanto necesitan habitación individual. El paciente tiene que quedar aislado en una habitación individual y exclusiva para él, con la puerta cerrada, y tiene que tener un sistema de extracción de aire al exterior. Ya este es un sistema especial de presión negativa que hace que el aire salga por unos ductos especiales, con unos filtros especiales hacia el exterior por el techo del hospital, y que no salga hacia el pasillo y se disemine hacia el resto del servicio. Por eso es importante que la puerta tiene que estar cerrada. Estos servicios de aislamiento, que son muy específicos, cuentan con una antesala a la habitación individual del paciente, donde están todos los elementos de protección personal, y es ahí donde nosotros nos ponemos nuestros implementos, que serían uso obligatorio de mascarilla N95, especialmente en los casos de tuberculosis activa, y el uso de guantes también, y el uso de delantal para entrar a la habitación y poder atender al paciente. Y en algunos casos también se utiliza protección ocular si es que es necesario y hay riesgos de salpicaduras. ¿En qué casos se indica el aislamiento de vía aérea? En los casos de tuberculosis activa, en los casos de varicela, principalmente en adultos. La varicela en adultos da con mucho compromiso de la vía respiratoria y una forma muy fuerte, no así en los niños, que es mejor tolerado. En los casos de sarampión también, y en los casos de herpes zóster diseminado, que el herpes zóster abarca gran parte del cuerpo. Las medidas de aislamiento es responsabilidad del equipo de salud mantenerlas y cumplirlas. Y estas medidas deben estar identificadas en un cartel grande, en la ficha clínica del paciente, en la hoja de enfermería y en la unidad del paciente atrás en la pared, en el respaldo. Un cartel grande que diga el tipo de aislamiento que tiene el paciente para que todos puedan cumplirlo. Se debe también tener mucho cuidado con las visitas y procurar y vigilar que las visitas, que en estos casos son restringidas, cumplan con estas medidas también. Y se debe contar con todos los materiales y equipos necesarios para su cumplimiento. Cuando el paciente debe ser trasladado a otro servicio o otra institución y está con alguno de estos tipos de aislamiento, también se debe incluir la tarjeta grande que especifica qué tipo de aislamiento tiene, y avisar al servicio donde va a ir que el paciente, nombre específico, ya que va a ir a tal procedimiento a tal hora, va con este tipo de aislamiento, para que allá lo estén esperando y cumplan también con las medidas preventivas. Y estas medidas se deben mantener durante el traslado del paciente también. El cumplimiento de estas normas es responsabilidad de cada funcionario. El empleador tiene la obligación de mantener las medidas e implementar la disposición de todos estos equipos o elementos necesarios para su cumplimiento, ¿ya? Pero la responsabilidad final es de cada funcionario. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes, como futuros profesionales del área de la salud y como estudiantes que van a ir a hacer práctica clínica a establecimientos de salud, sepan y conozcan estas medidas de precauciones estándar y de precauciones especiales, que son los aislamientos, para que las cumplan. Que les vaya muy bien, chicos, en este curso. Espero que aprendan y que apliquen todo lo que aprendan. Adiós.